Bienvenidos y continuamos con esta charla que estamos hablando hoy de la biodescodificación y nos quedamos hablando de esta sintomatología que nos está enviando el cuerpo. Son señales, son avisos, son códigos, son gritos del cuerpo, ¿no? Así es. Y te decía que hay gente en consulta que tienen una vida ideal y están enfermos de algo. Y entonces, cuando empezamos la terapia y la descodificación, entonces llegamos al causal verdadero. Volviendo al ejemplo del carro. Si están prendidos los foquitos del tablero, tú vas con el médico y entonces, ¿cómo te sentirías tú, Yamel, que el mecánico te diera el switch que hace que se prenda el foquito y te dijera, esto es lo que hacía que se prendía el foquito? Realmente eso sería una ofensa a mi intelecto. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo quería era que se arreglara la descompostura del vehículo, no que no se prendiera el foquito. Eso es exactamente igual con mis síntomas, ¿sí? Los síntomas que yo tengo no es que voy con el médico, me da el medicamento para controlar la presión arterial, para quitar el síntoma del dolor de cabeza, etcétera, sino es que está sucediendo en mi vida, que está proyectándose de esta forma. Y te decía que el ser se va a manifestar, no importa tu alimentación, no importa tus ejercicios, no importa si vives enseguida de una maquiladora o no. Porque entonces, ¿por qué algunos sí se enferman estando en el mismo lugar y en otros no? Incluso hablando de enfermedades hereditarias, también esto aplica, ¿no? Hay veces que le dicen a uno, es que tú estás propenso porque tu papá o tu abuelita son diabéticos y no necesariamente tiene que ser un factor hereditario, ¿o sí? Sí, a mí me dicen, es que heredé la obesidad de mi familia. Y yo le digo, sí, heredaste las recetas de cocina también. ¿Sí? Sí, porque... Los hábitos, ¿no? Exactamente. Bien. En la biodescodificación necesitamos comprender esto para poder avanzar. Necesito estar claro de que es mi ser comunicándose a través de mi cuerpo. Pero ¿por qué se manifiesta a través del cuerpo y no a través de un sueño o no a través de una cosa mágica? Esto sería muy interesante. ¿Por qué el cuerpo y no las emociones o el sueño, etcétera? Porque al cuerpo es al único que le hacemos caso, por eso. En la inteligencia divina, él dice, es a través del cuerpo que se va a manifestar, porque esto es lo que me va a paralizar para seguir circulando, y es a lo único aquí y ahora que realmente le pongo atención. Y entonces es en esa inteligencia divina que la divinidad dice, bien, a través del cuerpo vamos a comunicarnos. Y entonces nuestro trabajo en biodescodificación es que la persona aprenda a hablar enfermedad, porque dijimos que era como un idioma, ¿sí? Y entonces, sí, efectivamente, la herencia transgeneracional tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de ser este cuerpo que tenemos, fuimos un óvulo, biológicamente hablando. Ya no tiene nada que ver con ser, divinidad, nada de esto, energía, alma, sino biológicamente yo fui un óvulo que estuve en el cuerpo de mi mamá y fui un espermatozoide que estuve en el cuerpo de mi papá. Por lo tanto, todo el ADN, todos los códigos genéticos y demás me los van a transmitir a mí. Pero, aparte, necesito comprender que ese óvulo también estuvo en el cuerpo de mi abuela. Por lo tanto, tengo información Estamos inmemorial. hablando entonces de una herencia genética que no También tiene nada más que ver con datos físicos, sino emocionales también. Por supuesto, es nuestra historia. Por ejemplo, podemos saber si la paciente o el paciente tiene alguna historia detrás de robos, de suicidios, de abortos, de herencias, de despojo. Cualquier historia en sus familias
se te va a reflejar en el cuerpo. Es muy común en ocasiones que vemos que las historias se repiten generación tras generación y hay otro tipo de historias que no se repiten a la primera o segunda generación, sino se las van brincando, ¿no? Hay un patrón para que repita estas situaciones en las generaciones. Por supuesto, por eso el término es biodescodificación transgeneracional. Es el momento de preguntarnos, ¿por qué siempre me encuentro con tipos golpeadores? Siempre, siempre, siempre. Cuando el paciente a mí en consulta me dice, va a consultar cualquier cosa, le duele el nervio ciático, le duele la cabeza, lo que sea. Es muy común actualmente el nervio ciático. Muchísimas cosas. Y me dicen, la primera pregunta es, ¿desde cuándo tienes este problema? Y en cuanto el paciente a mí me responde, siempre lo he tenido, entonces es algo que no es de él, es algo que se le ha heredado por generaciones anteriores, de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Cuando la situación es nueva, entonces el paciente refiere y dice, pues hace como 2 años, 3 años que empiezo a tener este conflicto. Y entonces se va a somatizar físicamente en alguna parte de nuestro cuerpo, porque dijimos que nuestro ser iba a estar hablando. Y llega un momento, Yamel, en que nosotros podemos comprender esta situación y no es que la persona se sana con la biodescodificación. La enfermedad se hace innecesaria y ya no necesita manifestarse porque yo ya lo comprendí. Ya sabe uno el origen. Así es. Muy bien, y esto explica también, por ejemplo, que muchos niños estén enfermos a edades muy tempranas. Y dices, bueno, qué mala alimentación pudo haber tenido un bebé o un recién nacido que a los escasos meses de vida manifiesta un cáncer, por ejemplo. Así es. Esto es bien polémico y antagónico. La gente dice, no, es que eso que estás diciendo no puede ser posible porque el bebecito acaba de nacer, etcétera. Sí, pero recordamos que es el óvulo de la mamá y es el espermatozoide del papá. Y siempre estamos tratando de encontrar el porqué de estas situaciones, ¿no? Las enfermedades que tanto aquejan a las familias, que por qué debió haber sido un mal cuidado de la madre durante la gestación o alguna herencia, no, es que la abuelita tenía cáncer y no encontramos realmente la raíz. Entonces, dentro de esta biodescodificación podemos encontrar el origen. Por supuesto, así es. Siempre vamos a encontrar el verdadero causal que está detonándose en un trastorno físico. Y en cuanto a los bebés, por ejemplo, tenemos que recordar que la formación que tuvo en ese periodo de gestación de los 9 meses, más el periodo antes de que se embarazara la mamá, van a influir ciertamente de una manera bien dominante en el niño, en la historia de ese bebé. Y ya nacen con esa información. La información y la historia biológica del niño no se escribe a partir del primer día que nace, se escribe desde que se estaba gestando y desde que estaban como parte. Antes de la fecundación. Por supuesto, en el cuerpo de ambos padres. Pues vamos a seguir hablando del tema en el siguiente corte. Quédense con nosotros que continuamos.